¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de los Diputados. Estamos listos para informarle de la jornada legislativa y parlamentaria en nuestro Congreso Federal. Nuestros representantes muy activos en distintos temas, pero sobre todo en ejercicios de Parlamento abierto, en donde las y los ciudadanos, interesados por supuesto en estos temas, pueden participar de las audiencias públicas en los temas que se están debatiendo en el Congreso Federal. Parlamento abierto. Vamos de inmediato con la información. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales recibieron al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para dialogar acerca de la propuesta del nuevo gobierno en el sector. El funcionario informó que se planea ponderar la participación de los docentes, su capacitación, priorizando las necesidades de los estudiantes, de acuerdo con cada región del país. Aquí estamos pensando en una evaluación integral, no solamente de los maestros, sino también del sistema educativo y de la autoridad educativa. Estamos pensando en una liga entre evaluación y capacitación. Evalúas para conocer las áreas de oportunidad de los maestros, sus problemas, y capacitas para remediarlo. Planteó la idea de reincorporar al civismo como materia curricular e impulsar a los alumnos con becas. Necesitamos trabajar para que los contenidos educativos de los planes y programas tengan el margen que le permita a las comunidades sentir que realmente la educación para sus niños es pertinente, que el lenguaje es adecuado y que la visión corresponde a lo que ellos están viviendo y no que desde el centro tengamos una visión exclusivista. Bueno, finalmente aclaró que se busca fortalecer la enseñanza del inglés e incluso de las lenguas indígenas. Ratificó la posición de apoyar a los padres y no directamente a las estancias infantiles. El recurso de las estancias se le va a dar a los padres de familia y los padres de familia podrán seguir mandando a sus hijos a las estancias si así lo desean, pagándole ellos y no pagándole el gobierno federal a las estancias. O sea, es un cambio de responsabilidad. Los senadores plantearon al secretario sus impresiones sobre la propuesta de reforma educativa que está manejándose en estos momentos en el debate en el Congreso. Le pidieron mantener la evaluación de los docentes, a reconsiderar el dar marcha atrás al plan aprobado durante la administración anterior y colocar a los alumnos como los principales involucrados. Quizá no podríamos decir que si la reforma educativa ayudó a no mejorar la práctica. Difiero respetuosamente, secretario, de que en cuanto a que la reforma educativa no dejó tras de sí ningún avance significativo. Y al respecto le pregunto, ¿por qué se propone abandonar un modelo educativo que apenas está instrumentándose en todas las escuelas sin que haya una evaluación objetiva al respecto? ¿Cuál es el bien que tutela el artículo 3º constitucional? Ese es el eje del debate. Y el bien que tutela el artículo 3º constitucional, estimados compañeros legisladores, no es si los maestros son injustamente tratados, si tienen prestigio o no. El bien que tutela el artículo 3º constitucional es el aprendizaje de los educandos. Lo que representa la educación en preescolar. Es fundamental que tengan en contacto a personas capacitadas y que, por supuesto, les demos las herramientas para lograr los valores que mencionaba, secretario, que me parecen parte fundamental. Si María Montessori viviera, estaría agradeciendo que después de 100 años se reconociera que su método de enseñanza es válido. Lo que a mí me preocupa es que el día de hoy estamos aquí hablando de esta propuesta, pero en ningún momento se han hecho planteamientos de los plazos para que esta propuesta comience a dar resultados. Se nos boceta la esencia de la propuesta, pero no hay claridad en cuánto tiempo podremos tener evaluaciones de estos resultados, en cuánto tiempo vamos a ver que esta política va a funcionar. Nuestro deber será armonizar las leyes para que esta transformación sea real, se haga palpable en todas las aulas de nuestro país, que el arte se conozca y florezca,
que la lectura muestre y arroje historias que nos llenen de aprendizajes saludables, que el machismo y sus violencias entiendan que no sirven y que entendamos que la forma de construir un país será juntos. Bueno, y este miércoles se realizó la quinta audiencia pública. Bueno, mientras esto ocurrió en el Senado, aquí en la Cámara de Diputados, se realizó la audiencia pública, la quinta jornada de reforma educativa, a la que acudieron representantes de organismos internacionales, empresariales y de organizaciones civiles. Algunos legisladores hablaron previo a la intervención de los invitados. Cada partido habló de su postura a favor y en contra de la reforma educativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal. Como parte de un proyecto de profunda renovación orientado a construir todo un modelo educativo en clave neoliberal. Y como remate, dado que se impuso sin consulta alguna y en detrimento de los docentes, la reforma de Enrique Peña. Una reforma del primer mundo que está pensada para que los estudiantes se preparen para la vida y hagan un servicio a la nación que tanto requiere de nosotros. Que ahora en esta reforma que propone el Ejecutivo, pues se está eliminando la profesionalización del magisterio, lo cual me parece pues una ofensa a todos nuestros maestros y maestras. Pasa de una educación de calidad a una educación de excelencia cuando el fundamento principal a nivel mundial y en los países de primer mundo pues debe ser la calidad. Implica un tema de exclusión, elimina la educación inicial como obligación del Estado. El coordinador del Servicio Profesional Docente dijo que la reforma educativa consistió en la desvalorización de los maestros. Propone abrogar una reforma educativa que resultó en una desvalorización de las maestras y maestros de México, que no significó ningún avance en la mejora de la calidad de la educación, un proceso en el que la errónea distribución del presupuesto destinado a la educación provocó la falta de infraestructura o la nula atención a la capacitación y actualización de los docentes. El consultor educativo de la UNESCO dijo que nuestro país debe atender los 5 planteamientos enmarcados en la Agenda 2030 en materia educativa. Es necesario incluir a la educación inicial y a la educación de adultos, a manera de ofrecer oportunidades para el ejercicio del derecho a la educación de todas las personas. Celebramos que la inclusión de la educación superior sea obligatoria para el Estado. Sin embargo, es importante asegurar que dicha obligatoriedad esté acompañada por los recursos requeridos para garantizar que ésta sea de calidad y así representa una oportunidad real de aprendizaje y promoción para todos aquellos que de ella se beneficien. Se propuso la inclusión y la formación de los directivos de los centros educativos y el representante de Coparmex pidió no eliminar del texto constitucional la calidad educativa. Es la oportunidad para que la gestión educativa de los planteles de educación básica y del nivel medio superior se oriente a la generación de condiciones educativas pertinentes que permitan mejorar los aprendizajes de los alumnos a través del trabajo colegiado. Es importante salvaguardar los conceptos de calidad o excelencia en el contexto constitucional. Hay muchas definiciones de calidad educativa. Lo ideal es que la calidad se mantenga en el texto con 2 procesos de verificación propuestos por el texto vigente. Por un lado, como un derecho exigible por estudiantes, tutores y sociedad en general, y por otro lado, como objeto de evaluación objetiva sistemática. Bueno, en otros temas, en la tercera mesa de audiencias públicas en materia de Guardia Nacional en el Senado de la República, se analizó el tema del fortalecimiento al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la presentación, senadores recordaron que este tema es primordial para la sociedad mexicana. Recordaron que el objetivo es conocer todas las posturas para tomar una decisión. Urge que actuemos al respecto, que propongamos soluciones viables y que avancemos juntos hacia la pacificación de la nación. Necesitamos construir algo nuevo, tomando las experiencias que han funcionado en otros horizontes y evitando las fallidas. Pero sobre todo, necesitamos reconstruir la confianza de la sociedad
en sus instituciones de seguridad e impartición de justicia. Debemos devolverle al Estado su esencia como una creación humana para darnos seguridad y protegernos de los peligros cotidianos. También se tendrán que analizar las implicaciones que la propuesta de reforma constitucional tiene para el sistema. ¿Cómo se fortalece el sistema a través de esta propuesta? ¿Cómo se avanza en la coordinación con los otros niveles de gobierno? ¿Cómo se articulan los esquemas de coordinación e interacción interinstitucional en la iniciativa? El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el potencial de convertirse en una de las herramientas más exitosas para disminuir la violencia. Ya en el primer bloque de ponencia se habló de la necesidad de garantizar la seguridad en toda la República Mexicana. Se solicitó una reflexión clara y profunda. No es la panacea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no va a resolver el problema de seguridad. Es un elemento en la estrategia del presidente de la República para poder apoyarnos en los estados. Y yo creo que este apoyo que nos puede brindar a los estados de la República resultará de la mayor importancia. Estamos de acuerdo en la creación de la Guardia Nacional encargada de prevenir y atacar el delito en todo el territorio mexicano, que garantice la seguridad, la paz pública, la libertad y los bienes. Su integración debe de estar, como ya está planteada, por la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal e irse enriqueciendo de manera gradual con nuevos integrantes de la sociedad civil. Desde luego estamos a favor de que tenga un carácter civil, pero que sea un instrumento disciplinado y altamente profesional. Las Fuerzas Armadas no están bien posicionadas para proveer seguridad pública o ciudadana. ¿Por qué? Porque la seguridad pública engloba amenazas al orden público, al orden político y social, derivadas de la violencia, el crimen y la percepción de inseguridad. Y para enfrentar estas amenazas se necesita inteligencia local y ciudadana, se necesita un despliegue de fuerza enfocado en desescalar y mantener el orden público, se necesita promover iniciativas con un enfoque ciudadano y no con un enfoque en el poder coercitivo del Estado. Y en medio de la creciente violencia, la sociedad es la que sufre, así lo dijeron los expertos, quienes además señalaron que debido a la proliferación de la corrupción ha surgido una fuerte presión sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay quienes buscan abatir la solución argumentando falsamente que se violarían los derechos humanos, cuando es el crimen organizado el que viola los derechos humanos en este país, el que no tiene humanidad, el que mata niños, jóvenes, mujeres, hombres honestos y personas de la tercera edad. La creación de la Guardia Nacional es clave para bajar drásticamente los índices de homicidio y feminicidio, de secuestro, de violación a las niñas y niños y protegerá a los grupos vulnerables con una perspectiva de género primera y única en las instituciones policiales. No estamos ni hemos estado nunca en contra de los militares como personas, como servidores públicos, ni como institución. Por el contrario, lo que he venido diciendo en múltiples foros es que precisamente por su bien ganada acreditación social, resulta particularmente injusto el abuso que representa continuar con una evasión de responsabilidades que le corresponden al ámbito civil. La Guardia Nacional incorpora a un nuevo actor a un sistema que hasta ahora se ha caracterizado por la falta de coordinación. La actuación de la Guardia podrá iniciar procesos penales en su labor como primer respondiente, lo que implica la estricta coordinación con las demás instancias civiles. La experiencia habla por sí sola. Una gran parte de las detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas se realizan con violencia. La creación de esta Guardia Nacional es importante y por ello también propongo la creación e incorporación de mayor número de mujeres en la Guardia Nacional en cada coordinación que se encarguen precisamente de ser ese primer contacto y grupo de trabajo defensivo de capacitación, sensibilización como mecanismo de acercamiento directo con las mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia a fin de que en su caso ayuden a la promoción de la denuncia para que haya una sanción directa al agresor e inmediata. Bueno, en el segundo bloque de ponencia se habló de la necesidad de que participen todos los actores involucrados
escuchar todas las voces en el tema e incluir la perspectiva de género en estas modificaciones. Se pronunciaron por hacer frente de manera efectiva al problema de violencia que se vive en la República Mexicana. Es fundamental que la estrategia de seguridad nacional y el cuerpo de seguridad que se cree derivada de este garantice la protección de las mujeres y las niñas como un elemento clave para su verdadera eficacia. La violencia impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres y es por ello que cualquier iniciativa de normas y de política pública de seguridad debe tener una perspectiva de derechos humanos y de género. Fortalecer a la Policía Federal, depurarla e iniciar procedimientos penales contra mandos que estén corrompidos, pero no desaprovechar las capacidades que en los últimos sexenios se desarrollaron en la Policía Federal. La Policía Federal tiene unidades de investigación y de inteligencia que han contribuido mucho en el combate al crimen organizado en los últimos años. Hay una emergencia, señalaron expertos. También hablaron de los tipos de amenazas a la seguridad y la importancia de distinguir entre el delito del fuero común y federales. Recordaron que la Guardia Nacional es una herramienta de estrategia de seguridad. La tolerancia que tenemos en varias partes de la República y a veces en nuestra vida cotidiana a tolerar la violación del Estado de Derecho, ya sea por costumbre, ya sea por malos hábitos, por falta justamente de formación civil. Es indudable que la sociedad tiene mucho que ver en la situación que vive el país en términos de pérdida de la paz y de la seguridad pública. El país requiere recuperar la paz y la tranquilidad públicas. Para ello necesitamos formar profesionales que tomen la decisión de gran envergadura bajo la figura militar o civil, sin perder de vista que el estricto apego al Estado de Derecho. Si el objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad civil, militar o mixto, hoy heterogéneo, entonces debemos diseñar una estrategia que permita homologar aptitudes, habilidades, capacidades, destrezas para servidores públicos que integrarán con honor, disciplina, profesionalismo, un nuevo cuerpo de seguridad. En la cuarta mesa de las audiencias públicas para el análisis de las reformas al artículo 19 constitucional, sobre la ampliación del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa, diputadas y diputados federales intercambiaron puntos de vista con especialistas sobre las libertades e investigación en el contexto de la prisión preventiva. Yo los invitaría a que no aprueben una reforma que es frívola y es absurda porque implica poner en el capítulo de derechos de la Constitución, que todos tenemos derecho a que nos metan a la cárcel de forma automática. Si votan a favor de la ampliación del catálogo, estarán también votando a favor de policías y ministerios públicos con menos competentes, de jueces más complacientes y de una justicia más lenta e ineficiente. En el fuero local, las procuradurías y fiscalía dan respuesta únicamente a uno de 2 investigaciones que inician. Nos congratulamos con la minuta de reforma a nuestra Carta Magna de la Cámara de Senadores con fecha 6 de diciembre de 2018, que busca la modificación del segundo párrafo del artículo 19 constitucional con el tema que nos ocupa, considerando agregar al catálogo del delito que establece la prisión preventiva oficiosa al robo del transporte en cualquiera de sus modalidades. Estos crímenes se están provocando con uniformes, con unidades que pueden ser o no pueden ser genuinas de cuerpos policíacos. El Estado invierte en la prevención del delito y de alguna manera no está siendo efectiva esta lucha. También el secuestro, la privación de la vida, ya sea parcial o total. Por eso quiero alertar que el verdadero beneficiario de la prisión automática no es el ciudadano, no, es el funcionario corrupto. Y para ellos están legislando, para hacer más grande su cochinito. A nuestros representantes les digo que es falso que la prisión preventiva reduzca el delito, por el contrario, lo incrementa y lo incrementa justamente en estas instituciones.
Si no se aprueba la reforma, no perdemos. No van a perder. Sé que es muy difícil decirlo precisamente considerando cómo son los titulares de los periódicos, pero tenemos que empezar a mandar el mensaje. Si esta reforma no se apruebe, no perdemos nada. Si sí se aprueba, tampoco ganamos, y si sí se aprueba, sí perdemos.